Efectivamente, el 28 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad entregará a la sociedad colombiana su informe final, que es el mandato que se le entregó a través del acuerdo final suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en el punto quinto de víctimas y reglamentado por el decreto 588 del 2017. En ese mandato se le pide a la Comisión de la Verdad que elabore un informe que dé cuenta de las causas del conflicto armado interno colombiano, de por qué hemos durado más de 60 años en esta guerra sin sentido y sobre todo cuáles son las causas para que esto se reproduzca y sobre todo cuáles serían las recomendaciones para que esto no se repita. Es un documento alrededor del cual hay mucha expectativa en el país. ¿Qué hacer para que no se quede solamente en eso, en expectativa? Pues en efecto lo que estamos tratando de hacer en este momento es ambientar la presentación del informe, es decir, recorrer los distintos sectores por donde estuvimos transitando, como dijera nuestro comisionado Molano, por donde pasó la guerra tenía que pasar la comisión. Estamos, como se dice, recogiendo los pasos. Estamos haciendo estos talleres con periodistas a nivel nacional porque valoramos mucho el papel de los medios de comunicación en la ayuda que nos puedan dar en el posicionamiento y en la apropiación del informe final de la comisión. Y estamos impulsando la cátedra Alfredo Molano Bravo como una forma de que tanto la academia en general como las instituciones educativas en particular puedan también nutrirse, alimentarse de este informe final que va a entregar la comisión el próximo 28 de junio. Sabemos que va a ser un informe polémico, sabemos que no todo el mundo va a quedar contento, pero también sabemos que es tal vez la mejor y la mayor investigación que se ha hecho alrededor del conflicto armado interno en el país. ¿Cómo está estructurado el informe? ¿Abarca qué periodo de tiempo y de qué manera se va a hacer comprensible y accesible a la opinión pública nacional? Bueno, el informe abarca el periodo desde 1958 hasta nuestros días. Fue una periodización que hizo la comisión, teniendo en cuenta fundamentalmente la fecha del inicio del Frente Nacional para diferenciarlo un poco de lo que sí fue la violencia bipartidista anterior al Frente Nacional, y de ahí en adelante pues se analizará todo lo que tiene que ver con el conflicto armado interno. El documento del informe final va a estar estructurado en tomos que tienen que ver con una narrativa histórica, con una síntesis general de lo que ha significado el conflicto armado, las afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Va a tener un capítulo de género, un capítulo étnico, un capítulo territorial que va a recoger lo que han sido las dinámicas del conflicto armado en cada una de las macroregiones. No esperen que vaya a haber un informe por departamentos, sino que se van a recoger sobre todo en las macro territoriales que organizó la comisión. Va a tener también un capítulo de hallazgos y un capítulo de recomendaciones. Eso va a ser lo que contiene el informe final. Pero adicionalmente se está organizando una transmedia, es decir, una presentación de todo lo que ha hecho la comisión, documentales, podcasts, programas de radio, informes que se han recibido, etcétera, que van a estar colocados en la nube o en medio digital para que toda la sociedad lo pueda reconocer, estudiar, profundizar en cada uno de ellos y para que obviamente sea un poco más fácilmente asimilable por la sociedad colombiana. Entonces todo eso es lo que nosotros denominamos el informe final de la comisión y el legado de la Comisión de la Verdad. ¿Qué tan real es el informe frente a la realidad que ha tenido el país que vivir durante todos estos años de conflicto armado? Pues es una muy buena pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que el país ha estado de espaldas al conflicto, de que el país se ha negado sistemáticamente a reconocer la existencia de un conflicto armado interno, pero lo que se ha hecho a partir de la puesta en marcha de la comisión es procurar una escucha plural, amplia y equilibrada con todos los actores que participaron en el conflicto armado interno. En primer lugar, las víctimas del conflicto han sido tal vez el grueso de los testimonios que hemos recogido, más de 27.000 testimonios en todo el país, pero también hay otros actores como militares retirados, empresarios, políticos,
ex paramilitares, etcétera, que nos permiten tener una comprensión global y general de lo que ha sido el conflicto armado interno en el país, cuáles han sido las razones, las causas, los por qué se ha presentado esa situación a nivel nacional y qué tenemos que hacer sobre todo para que esto no se repita. Ahora, que ese documento dé cuenta de todo, evidentemente seguramente no va a ser así, pero sí va a lograr, diríamos nosotros, tener una explicación lo más acabada y elaborada posible sobre esas razones por las cuales hemos tenido un conflicto tan degradado y sobre todo de poder analizar a profundidad cuáles son esos factores de persistencia que hacen que incluso en el día de hoy ese conflicto se siga profundizando y se siga agudizando. Doctor Ricardo Villamil, como este informe que ustedes se van a presentar va a estar en redes sociales, bueno, de todas las maneras visibles para el ciudadano colombiano, ¿cómo van a recepcionar las inquietudes los que vean, escuchen este trabajo que ustedes vienen haciendo? Bueno, en primer lugar hay que decir que el informe de la Comisión de la Verdad, tan pronto se entregue, es un informe de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, está prevista la existencia de un comité de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones de la Comisión, que se debe conformar en el próximo mes, lo hará directamente el Pleno de Comisionados, y esa comisión va a funcionar durante 7 años. Entonces eso va a permitir que por lo menos haya una especie de retroalimentación. Lo otro es que esperamos que el informe sea apropiado, repito, por la academia, por las organizaciones sociales, por las instancias que creó el mismo acuerdo de paz, como los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, por las mismas mesas de víctimas, por las organizaciones no gubernamentales que han estado apoyando a las víctimas en este ejercicio de reivindicación de sus derechos. En fin, digamos que es un tema que la sociedad tiene que empezar a analizar, tiene que empezar a recoger y tiene que crear las condiciones para que justamente este primer paso que se ha dado en el tema de la construcción de la verdad histórica se pueda seguir alimentando y se pueda seguir desarrollando. Con este trabajo que ustedes hicieron durante este tiempo, ¿considera que era muy poco el tiempo? Esa es una pregunta que siempre se hace, sobre todo teniendo en cuenta la amplitud del conflicto armado en nuestro país. Pero este fue un acuerdo que se había hecho, valga la redundancia, desde el momento mismo del acuerdo. Las comisiones de la verdad no son comisiones que tengan una duración muy larga en el tiempo, porque lo que se trata fundamentalmente es de hacer esa recopilación de cuáles han sido esos patrones de violencia que han afectado a la sociedad y que han hecho que el conflicto perdure y se perpetúe. Por eso se consideró que los 3 años era un tiempo prudencial para poder elaborar, pues hacer nuestro trabajo. Y hay que reconocer 2 cosas. Una, el inmenso apoyo que hemos tenido por parte de la comunidad internacional para poder cumplir con los propósitos que se había planteado la Comisión para poder llegar a todos los rincones del país. Y en segundo lugar, la tutela que presentaron algunas organizaciones de víctimas, sobre todo porque a raíz de la pandemia el trabajo del recorrido por los territorios se dificultó mucho y era necesario extender un poco el tiempo para poder culminar la tarea. Por eso no entregamos el informe el 28 de noviembre, sino ahorita el 28 de junio, y habrá 2 meses adicionales en donde los comisionados harán una gira por cada uno de los territorios para presentar el informe ya conocido su contenido de cara a la sociedad. ¿Los patrones marcan diferencia entre esta región y otras regiones del país, los patrones de violencia, o son similares? No, los patrones en general son similares. Uno podría decir que si ha habido un patrón que se ha repetido, puede que no necesariamente en el tiempo, pero sí se ha venido reproduciendo a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el tema de la estigmatización es una constante general de que la estigmatización ha sido uno de los grandes factores de persistencia del conflicto armado en el territorio, igual que la exclusión. En fin, esos patrones son los que esperamos que el informe dé cuenta realmente para que la sociedad pueda entender realmente por qué nos pasó lo que nos pasó y qué tenemos que hacer para que esto no se repita. Cuando su señoría dice que hay una serie de recomendaciones allí, ¿quiénes aspiran ustedes que lo adopten? ¿Puede ser un plan de desarrollo, un alcalde, un gobernador, un presidente o la misma sociedad?
Yo creo que las recomendaciones van a estar dirigidas a todos los sectores de la sociedad. Habrá unas recomendaciones para las organizaciones sociales, habrá unas recomendaciones para la sociedad civil, habrá recomendaciones para los empresarios, habrá recomendaciones para que las entes territoriales adopten políticas públicas y obviamente esperamos que el informe final tenga un papel y juegue un papel muy importante en la elaboración del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, si realmente hay voluntad de afianzar y de implementar el acuerdo de paz, evidentemente las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad serán un insumo fundamental para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Sin duda que la vinculación suya a este trabajo de la Comisión de la Verdad responde pues, a la larga trayectoria que ha tenido usted como una persona conocedora de todos estos temas de conflictos sociales. ¿Usted cambió su percepción del conflicto luego de este trabajo con la Comisión de la Verdad? Lo que usted pensaba antes del conflicto colombiano, ¿lo reafirmó, lo cambió o tenía una idea muy distinta de lo que la tiene ahora? Bueno, es una pregunta compleja porque evidentemente uno cuando es actor social está en medio del conflicto y evidentemente uno tiene una percepción en un momento determinado que la puede ir cambiando, la puede ir mirando de cómo ha venido pasando y cómo ha venido trasegando en esto. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que la experiencia cuando estuvimos en la Fundación de Lupía en los años 80 fue muy importante. De ahí pasar al Plan Nacional de Rehabilitación y poder estar en los municipios más afectados por el conflicto armado en un momento en el cual la guerrilla apenas estaba empezando a hacer presencia y cómo se daba ese relacionamiento con las comunidades, pues era un momento, digamos, interesante. Posteriormente todo el tema de la arremetida paramilitar y la consolidación del modelo paramilitar en el territorio, pues son cosas que, digamos, que no las hemos estudiado desde afuera, que nos ha tocado vivirlas desde adentro en condiciones particulares del contexto. Y creo que eso es lo que me ha permitido en este momento poder hacer una lectura en retrospectiva de lo que era el conflicto armado y sobre todo mirar cuáles son esos factores de persistencia, repito, del conflicto. Esto no es que un día se levantaron unos señores como de mal genio para decir que van a repartir plomo a todas partes, sino que había unas razones, unas condiciones, un entramado social que hizo que esto se presentara de la forma como se presentó, y eso es lo que nos permite justamente en este momento poder acompañar a la Comisión de la Verdad, que es un honor y obviamente un orgullo que tengo de hacer parte de este proceso. Entonces su visión se complementó. Sí, podríamos decir que sí, se complementó, se nutrió del mismo trasegar, y obviamente, y de las reflexiones y de los debates que hay con los colegas, ¿no? También hay que reconocer una cosa, y es que uno tiene una visión también un tanto territorializada del conflicto. El tener una región tan amplia como el de la Orinoquía, de haber incorporado, por ejemplo, territorios como el del Caquetá, que no lo conocía, de poder mirar cómo realmente fue esa génesis de la guerrilla de las FARC en ese triángulo entre Caquetá, Meta, sur del Meta y Guaviare, pues obviamente define cosas. El tema del páramo de Sumapaz y la influencia que tuvo sobre el piedemonte metense interesante. Entender por qué, por ejemplo, Casanare quedó un papel tan importante con la guerra liberal de los 50, sobre todo con la conformación de las guerrillas liberales del Llano. Posteriormente, digamos, ese tema no vuelve a aparecer en el marco del conflicto armado interno, y entender esas lógicas y esas dinámicas, obviamente a raíz de la influencia de la actividad petrolera, de todo lo que significó el boom de los años 90, etcétera, pues permiten tener una lectura mucho más integral del territorio, mucho menos pasional, si se quiere, mucho menos territorializada, porque siempre tenemos la tendencia a considerar de que el conflicto fue muy fuerte en todas partes, pero en el nuestro más. El aseguramiento de esta información, de estos testimonios, ¿está suficientemente custodiado, garantizado esa parte? Y dos, si una persona, después de ver lo que va a suceder el 28, se anima quizás a contar, oye, mira lo que hizo la Comisión de la Verdad, ¿hay oportunidad de echarle más a esa caja? Bueno, con relación a si hay oportunidad de echarle más a la caja, no. La comisión termina su mandato y acaba la comisión desaparece. Y el comité que queda es un comité eminentemente de seguimiento a las recomendaciones. Pero quedan las otras instancias del Sistema Integral para la Paz, queda la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda, y a partir de la tarea
de la JEP, evidentemente se va a nutrir mucho más el acervo de lo que es la construcción de la verdad del conflicto armado interno en el territorio. Pero la verdad histórica, que es el marco general que define la Comisión de la Verdad, en este momento, pues, digamos que cumple esa tarea y ese papel en este momento. ¿Y frente al aseguramiento de la información? Y frente al aseguramiento de la información, sí, la información desde el principio ha estado en un sistema de información misional muy completo, muy robusto. Los testimonios que nosotros tenemos con los testimoniantes, hay un consentimiento informado por parte de ellos. Eso va a estar bajo la salvaguarda, en principio tengo entendido que del Banco de la República, y va a haber un comité también de Naciones Unidas que garantice que esta información se mantenga con los niveles de confidencialidad con los que fueron recogidos, para honrar justamente ese compromiso que se hizo con los testimoniantes de que esos testimonios eran voluntarios y eran confidenciales y eran de carácter extrajudicial. Otros testimonios que tengan que ver con la verdad judicial son los que justamente tendrá que la JEP empezar a profundizar, a recoger, etcétera, pero eso ya tiene que ver con la verdad judicial.